Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada, o al menos, eso es lo que me aseguró la persona que me la contó. Según él, esto ocurrió durante una Semana Santa, en un pueblo donde las tradiciones se respetan, pero también se temen. Porque hay reglas que no están escritas, pero que todos conocen. Y una de ellas, es no salir de casa durante la madrugada del Viernes Santo. Mira, esto me lo contó un conocido hace tiempo, y la verdad, yo tampoco le creía al principio. Pero hay algo en la forma en la que lo narró, algo en los detalles, que simplemente no se siente como una mentira. Él es originario de un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde las calles se quedan completamente vacías cuando cae la noche, especialmente en Semana Santa. Me dijo que desde niño le repetían lo mismo cada año. No salgas en la madrugada del Viernes Santo, no mires por la ventana y si escuchas algo, no respondas, pero ya sabes cómo es uno cuando crece, empiezas a pensar que todo eso son cuentos para asustar niños. Y eso mismo pensaba él. Hasta que cumplió 19 años. Ese año, su familia salió del pueblo para visitar a unos parientes, pero él decidió quedarse. Quería aprovechar para descansar, estar solo, desconectarse un poco. La primera noche pasó normal. La segunda también. Pero llegó el Viernes Santo. Y desde la tarde, algo ya se sentía raro. No había ruido. Ni perros ladrando. Ni música. Ni gente en la calle. Nada. Como si todo el pueblo se hubiera quedado en pausa. Cayó la noche. Cenó algo ligero, se metió a su cuarto y comenzó a ver vídeos en su celular. Las horas pasaron rápido. 11 p.m. 12 a.m. Y en algún momento, sin darse cuenta, el ambiente cambió. No fue un sonido. No fue algo visible. Fue más bien, una sensación. Como cuando sabes que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que eran ideas suyas. Pero entonces, escuchó algo. Un golpe seco. En la calle. Se quedó en silencio. Esperando. Y lo volvió a escuchar. Tac, 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 como pasos. Pero no pasos normales. Eran lentos. Arrastrados. Irregulares. Se levantó de la cama. Caminó despacio hacia la ventana. Y aquí es donde todo se empezó a volver extraño. Porque cuando se asomó, no vio a nadie. La calle estaba vacía. Completamente. Pero el sonido seguía ahí. Más cerca ahora. Tac, 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 se le erizó la piel. Cerró la cortina de golpe. Y en ese momento recordó. Las advertencias. No mires, no salgas, no respondas, regresó a su cama. Intentó ignorarlo. Taparse con las cobijas. Pero entonces, lo escuchó. Justo afuera de su casa. Algo se había detenido frente a su puerta. El sonido desapareció. Y el silencio se volvió insoportable. Pasaron segundos. Tal vez minutos. Hasta que, toc, 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 alguien estaba tocando. Se quedó congelado. No se movía. No respiraba. Nada. Y entonces, una voz. Suave. Casi susurrando. Hay alguien. Dice que en ese momento sintió un frío horrible. Porque esa voz no era desconocida. Era la voz de su mamá. Pero su mamá no estaba ahí. Sabía perfectamente que estaba fuera del pueblo. La voz volvió. Más insistente. Ábreme, soy yo. Las manos le comenzaron a temblar. Una parte de él quería correr.
Otra, abrir la puerta. Pero algo dentro de él, algo muy profundo, le decía que no lo hiciera. Que si abría, no iba a pasar nada bueno. La voz cambió. Se volvió más desesperada. Por favor, hace frío, luego, golpes. Más fuertes. Más agresivos. Ábreme. La puerta vibraba. Como si alguien estuviera golpeándola con fuerza. Y entonces, todo se detuvo. De golpe. Silencio absoluto. Dice que no durmió en toda la noche. Se quedó despierto, esperando. Escuchando. Pero no volvió a pasar nada. Hasta que, sin darse cuenta, se quedó dormido. Despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Todo parecía normal. Tranquilo. Como si nada hubiera pasado. Pero algo no estaba bien. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Y cuando la abrió, se quedó helado. Porque afuera, en la tierra, había marcas. Pero no eran huellas normales. Parecían arrastres. Como si algo hubiera sido arrastrado, desde la calle, hasta su puerta. Y luego, de regreso. Ese mismo día, por la tarde, su familia regresó. Y cuando le contó lo que pasó, su abuela no se sorprendió. Ni siquiera dudó. Solo lo miró, y le dijo algo que hasta hoy, no se le olvida. Te habló, porque estabas solo, pero si hubieras abierto, ya no estarías aquí desde entonces, nunca vuelve a quedarse en ese pueblo durante Semana Santa. Y cada vez que llega esa fecha, recuerda lo mismo. Que hay noches, en las que no todo lo que llama a tu puerta, debería ser escuchado. ¿Qué te pareció esta historia? Es algo aterradora, pero bueno, el día de hoy hay que tener mucho cuidado, porque dicen que el diablo anda suelto y se pone a bailar a las 3 de la tarde, pero bueno, ahora vámonos al templo de San Juan Bautista. Este relato me lo contó una persona que vivió durante años cerca de este antiguo templo en Tlayacapan. Es un lugar conocido por sus tradiciones de Semana Santa, pero también por algo que ocurre cada año exactamente a las 3 de la madrugada del Viernes Santo. Algo que, según los habitantes, no debería escucharse, porque cuando las campanas suenan a esa hora, no es nadie de este mundo quien las está tocando. Te voy a contar esto tal como me lo dijeron, porque honestamente, todavía hoy me cuesta trabajo creerlo. Pero la persona que me lo contó, no es alguien que invente cosas. Y lo que vivió, lo marcó tanto, que incluso terminó mudándose de ahí. Todo ocurrió hace unos años, durante Semana Santa. Él vivía a unas cuantas calles del templo. Era común escuchar las campanas durante el día, sobre todo en esas fechas, porque hay procesiones, misas, y todo ese ambiente religioso que ya conoces. Pero en la noche, todo cambia. El pueblo se queda en silencio. No hay música. No hay gente. Ni siquiera los perros ladran. Y eso, ya de por sí es raro. Pero lo verdaderamente extraño, pasa en la madrugada del Viernes Santo. Dice que desde que era niño, la gente mayor le advertía. Si escuchas las campanas a las 3, no salgas, no mires hacia el templo y por nada del mundo, sigas el sonido obviamente, nunca entendió por qué. Hasta ese año. Tenía 23 años. Y como muchos, ya no creía en esas cosas. Esa noche decidió quedarse despierto. Quería comprobar que todo era un simple cuento. Se preparó café. Se sentó en la sala. Y puso su celular a grabar, como diciendo, voy a demostrar que no pasa nada. Pasó la 1 AM, luego las 2. Todo normal. Silencio total. Pero cuando el reloj marcó las 2:59, algo cambió.
El aire se volvió pesado, como si el ambiente se hubiera cerrado. Y entonces, a las 3 en punto, sonó la primera campanada. Doon dice que no era un sonido normal. Era más grave, más profundo. Como si no viniera solo del templo, sino de todas partes al mismo tiempo. Luego otra. Doon, y otra más. Lentas. Perfectamente separadas. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Y aunque recordaba perfectamente la advertencia, no pudo evitarlo. Abrió ligeramente la cortina. Y miró hacia el templo. Lo que vio, es lo que lo hizo irse de ese lugar para siempre. Porque el templo, estaba abierto. Completamente oscuro. Pero no vacío. Había figuras. Personas. O al menos, algo que parecía ser personas. Formadas en fila. Entrando. Una por una. En completo silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía más de lo necesario. Era como una procesión, pero sin vida. Intentó enfocar mejor la vista. Y entonces lo notó. Ninguno de ellos caminaba bien. Sus movimientos eran rígidos. Torcidos. Como si sus cuerpos no funcionaran correctamente. Y en ese momento, las campanas se detuvieron. De golpe. El silencio volvió. Pero algo más comenzó. Un murmullo. Muy bajo. Como si todas esas personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Sintió un escalofrío. Quiso cerrar la cortina, pero algo lo detuvo. Una de esas figuras, se había detenido. Giró lentamente, y lo miró. Dice que no podía ver su rostro. Pero sabía perfectamente, que lo estaba mirando. Y entonces, levantó el brazo. Y señaló directamente hacia su casa. En ese momento, todas las demás figuras se detuvieron. Al mismo tiempo. Y giraron. Hacia él. El murmullo se volvió más fuerte. Más intenso. Más desesperado. Dice que en ese instante reaccionó. Cerró la cortina de golpe. Se alejó de la ventana. Y apagó todas las luces. Pero ya era tarde. Porque lo siguiente que escuchó, no venía del templo. Venía de su puerta. Toc, un golpe. Seco. Toc, toc, luego otro. Y otro. El corazón se le salía del pecho. No se movía. No respiraba. Nada. Y entonces, las campanas volvieron a sonar. Pero esta vez, no desde el templo. Sino, desde dentro de su casa. Doon dice que ese sonido, le vibró en el pecho. En la cabeza. En todo el cuerpo. Cayó al suelo. Y antes de perder el conocimiento, escuchó algo. Muy cerca de su oído. Un susurro. Ya nos viste, despertó al amanecer. Tirado en la sala. Todo en silencio. Todo normal. Corrió hacia la puerta. La abrió. Y no había nadie. Pero en el piso, había algo. Tierra. Húmeda. Con marcas. Muchas marcas. Como si varias personas, hubieran estado paradas justo ahí. Desde ese día, nunca volvió a quedarse en ese lugar durante Semana Santa. Y cada vez que escucha una campana, aunque sea de día, dice que siente lo mismo. Ese miedo. Ese frío. Y esa sensación, de que algo, sigue esperando, a que vuelva a mirar. Bueno, este relato sí fue algo aterrador, pero considero que este les dejará con un mal sabor de boca, y para finalizar vámonos hasta el Cerro de la Estrella.
A las 3 de la tarde del Viernes Santo, la hora en la que, según la tradición, murió Jesucristo, algo oscuro queda momentáneamente libre. Dicen que mientras el mundo guarda silencio, hay algo que celebra. Algo que no reza, sino que se ríe. Y esta historia, es de alguien que decidió comprobar si eso era cierto. Esto me lo contó un señor hace ya varios años, de esos que no suelen hablar mucho, pero cuando lo hacen, se les nota que no están inventando nada. Él creció en Iztapalapa, muy cerca del Cerro de la Estrella, donde cada año se hace la representación de la crucifixión. Para él, todo eso era normal. Parte de su vida. Pero también creció escuchando otra cosa, algo que no se dice en voz alta. Cuando den las 3 de la tarde, no salgas, no hagas ruido, no te rías y si escuchas música, aléjate porque, según decían los más viejos, esa hora, no es solo sagrada. También es peligrosa. Porque es cuando él muere, y alguien más, lo celebra. Durante años no les creyó. Hasta que cumplió 20. Ese Viernes Santo decidió quedarse solo en casa. Su familia había salido a ver la representación, pero él no quiso ir. Decía que ya la había visto muchas veces. Se quedó viendo televisión. Todo normal. Tranquilo. El ambiente, incluso solemne. A eso de las 2:30 de la tarde, algo cambió. No sabría explicarlo bien, pero el aire se volvió pesado. Como si el calor hubiera aumentado de golpe, pero sin razón. El silencio se volvió incómodo. Apagó la televisión. Sin saber por qué. Solo sintió que debía hacerlo. 2:50 p.m. El tiempo parecía ir más lento. Se sentó en el sillón, esperando, sin saber exactamente qué. 2:59. Y entonces, el reloj marcó las 3. Y en ese mismo instante, todo quedó en completo silencio. Un silencio que no era normal. Era absoluto. Ni carros, ni gente, ni viento, nada. Y justo cuando pensó que todo era una exageración, lo escuchó, a lo lejos, muy leve, como si viniera desde el cerro. Música. Pero no era música normal. Era extraña, desafinada, como si varios instrumentos tocaran sin ritmo, pero al mismo tiempo. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, y lo que vio es algo que nunca olvidó. En la lejanía, en una de las laderas del cerro, había movimiento, sombras, figuras, saltando, girando, como si estuvieran bailando. Pero no era un baile alegre. Era violento, descontrolado. Los movimientos eran bruscos, antinaturales, como si sus cuerpos no tuvieran límites. Se acercó más, intentando ver mejor. Y entonces, lo escuchó claramente. Risas, pero no humanas. Eran profundas, distorsionadas, como si salieran de muchas gargantas al mismo tiempo. Y entre todas esas figuras, había una que no se movía como las demás. Una que estaba en el centro, más alta, más oscura, observando, mientras los otros bailaban a su alrededor. Sintió un nudo en la garganta. Quiso apartarse, cerrar la cortina, pero no podía. Era como si algo lo obligara a mirar. Y entonces, esa figura levantó la cabeza y lo miró. No había distancia en ese momento. No importaba lo lejos que estuviera. Sabía que lo estaba viendo directamente a él. Las risas se detuvieron. De golpe, las demás figuras también. Todo quedó en silencio. Y entonces, la música paró. Pero la figura central comenzó a moverse. Un paso, luego otro. No caminaba. Deslizaba.
directo hacia su dirección. Dice que en ese instante reaccionó. Se echó hacia atrás. Se alejó de la ventana. Tropezó. Cayó al suelo. Y se cubrió la cara. No quería ver. No quería escuchar. Pero entonces lo oyó. Muy cerca. Demasiado cerca. Una respiración. Pesada. Caliente. Justo frente a él. Y una voz grave. Arrastrada. Hoy es mi día, sintió un golpe en el pecho. Como si algo lo hubiera empujado. Y todo se apagó cuando despertó. Eran las 4:10 de la tarde. Todo estaba normal. El ruido había regresado. La gente, los carros, las voces. Corrió hacia la ventana. El cerro estaba vacío, como siempre. Pero en el piso, dentro de su casa, había algo. Marcas, como huellas. Pero no de pies. Eran deformes, alargadas. Como si algo hubiera estado ahí, parado, frente a él. Desde ese día, nunca vuelve a asomarse a esa hora, ni siquiera en broma. Y cada Viernes Santo, a las 3 en punto, apaga todo, cierra las ventanas, y guarda silencio, porque entendió algo que no se le olvida. Que mientras unos rezan, hay algo que celebra. Y que en ese momento es mejor no llamar su atención. Sin duda alguna estos relatos son impactantes, algunos no lo van a creer, pero cuando te suceda estás preparado para ello. Espero que este video haya sido de su agrado y que lo hayan disfrutado de principio a fin. Si fue así, los invito a dejar su like, ya que eso ayuda bastante a que este contenido llegue a más personas. También pueden compartirlo con amigos o en sus redes sociales para que más gente se entere de todo lo que vimos el día de hoy. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al pendiente de los próximos vídeos que estaré subiendo, donde seguiremos hablando de temas interesantes, actuales y que realmente valen la pena. Agradezco mucho el apoyo que le dan al canal. Yo soy Mr. Cesno y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.